Punto número 4 del tema de la resurrección. Cada año elegimos un pasaje para la resurrección, y este año tomaremos el pasaje de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que, de forma parafraseada, dice así: Yo pongo mi vida para luego volverla a tomar. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo, de mi voluntad, la pongo en manos de Dios. Tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Esto es lo que recibí de mi Padre. Ahora, antes de analizar este texto expositivamente, queremos aprovechar para escuchar un audio de un predicador en internet que dice lo siguiente. Escuche. He tenido la oportunidad de escuchar algunas prédicas donde se ha dicho sin ningún temor que en el plan de salvación Dios el Padre mató al Hijo. Evidentemente, estimado oyente, esa predicación a la que se refiere este necio está dirigida a los pocos que predicamos esta verdad. Pero nosotros, parte de esos pocos que enseñamos la verdad, continuaremos sin temor y sin temblor diciendo al mundo que Dios el Padre, en unidad con el Espíritu Santo, es el que mata al Hijo de Dios en el Calvario. ¿Es que acaso este hombre no ha leído Isaías 53, versículo 10, donde el texto dice: Quiso Yahvé destrozarle con padecimientos? Si es Dios quien destroza al Hijo en el Calvario con padecimientos, eso implica que lo mata. Así que, jaque a este hombre. Sigamos con el audio. Y con esta frase trastoca todo el sentido real de lo que el sacrificio de Cristo significó y significa y significará para la humanidad. El que tiene trastocado el concepto de la muerte de Jesús es este necio por no estudiar en profundidad lo que sucedió detrás del telón de la cruz en el Calvario sobre nuestro Señor Jesucristo. Este necio y los que son como este son los que han trastocado la verdad jurídica de la muerte de Jesús. El Ministerio Tinajas no solo no trastoca el verdadero significado del sacrificio de la cruz, sino que es el único o casi el único ministerio en la red que enseña correctamente el verdadero significado jurídico del Calvario. Este hombre no solo es necio, es ciego e ignorante, y no se ha tomado el tiempo de razonar el aspecto jurídico que hemos enseñado la semana pasada, solo nos critica. Pero bueno, al menos nos hace publicidad. Veamos la tercera parte del audio. Es una frase fría, dura. Este ignorante, que en lugar de estar predicando debería estar estudiando, dice que nuestra tesis de que Dios mató al Hijo es una frase fría y dura. Pero en realidad es una frase bíblica, verdadera, racional, jurídica e inderribable, porque si Dios el Padre no mató al Hijo, entonces, señor predicador, dígame, ¿quién mató al Hijo? Mucho critica usted nuestra tesis, pero no ha dicho quién mató al Hijo. La tesis de este necio es la de todas las iglesias, la tesis sentimental. Veamos ahora la cuarta parte del audio. Y que da cabida, además, a que los contrarios a la fe nuestra se agarren de esa frase para vilipendiar nuestra fe y negar el amor de Dios por la humanidad y su creación. Este hombre dice que por causa nuestra, los enemigos de la fe se afianzan y vilipendian la fe. Pero, permítame que me ría en su cara con la risa de Elías, necio predicador, porque precisamente este hombre es el que no se da cuenta que su doctrina es la que engaña e ilusiona a los inconversos con eso del falso amor de Dios. La fe sentimental del amor de Dios al hombre, eso es lo que vilipendia, insulta y blasfema a Dios. Dios no ama al hombre, estimado oyente. En primer lugar, la Biblia nunca dice que Dios ama al hombre. Eso es antibíblico, antilógico y antijurídico. Dios es juez y es justo, y el hombre es un delincuente perverso. Ningún juez ama a un delincuente. Incluso la misma Biblia dice que Dios aborrece al pecador, como usted puede ver en el Salmo 5:5 y 7:11, entre otros muchos pasajes. Y cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, dice allí contundentemente que la ira de Dios está sobre los hombres porque cometen injusticias. Y todo hombre comete injusticias. Usted comete injusticias. Por lo tanto, usted y todos los hombres están bajo la ira de Dios, no bajo el amor de Dios. Romanos dice que la ira de Dios, no el amor de Dios, está sobre todo hombre. Recuerde la palabra todo, y eso lo hace radical. Este pasaje de Romanos y otros, como Juan 3:36, dicen que la ira de Dios está sobre el hombre inconverso, y esos pasajes no se pueden quitar de la Biblia. Estos pasajes son una contradicción con la teoría del amor de Dios de este hombre. Así que
O la teoría del amor de Dios es falsa, o nuestra teoría de la ira de Dios sobre todo hombre es verdadera. No se pueden conjugar dos ideas contrarias en la Biblia. Segundo, si Dios ama al hombre ahora, como dice este hombre, ¿por qué lo castigará severamente en la eternidad con tortura en cuerpo y alma con fuego eterno? Si Dios lo ama ahora, debería amarlo también después y no castigarlo después, ¿no lo cree? ¿Por qué Dios iba a cambiar su decisión? Si ahora lo ama, ¿por qué luego no lo amará? El castigo en tortura y llanto eterno demuestra que Dios ahora tampoco ama al hombre, lo aborrece, solo que le tiene paciencia. El hombre está bajo la ira pasiva de Dios, pero un día desatará su ira activa sobre el hombre. Este necio, como tantos otros predicadores sentimentales, confunden la ira pasiva de Dios con amor de Dios al hombre. Menudo ignorante. Tercero, hemos dicho recientemente en el canal que la Biblia dice que Dios amó, no que ama. Dios amó una sola vez y para siempre en el Calvario cuando descarga sobre su Hijo la ira y la justicia divina que debería descargar sobre el hombre. Y ese acto decisional de Dios, pasado, puntual y acabado, eso no implica que Dios ama ahora sentimentalmente a cada hombre, eso es falso. Por lo tanto, nos reafirmamos delante de Dios y de los ángeles en decir dos cosas al mundo. Primero, Dios no ama al hombre. Y segundo, Dios el Padre mató a su Hijo. Dos teologías contrarias al sentimentalismo pastoral del día de hoy y de este necio predicador. Sigamos, veamos ahora la quinta y última parte de este audio. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso me ama el Padre, dice Él, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo quiero que recapaciten en esta frase. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero ahí no queda esto. Nadie me la quita, dice el Señor Jesús. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, esa frase no niega que el Padre mata al Hijo en la cruz. Se lo repito. Cuando Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, esa frase no niega que el Padre mata al Hijo en la cruz. Este necio no entiende que una cosa es que el Señor ponga su vida voluntariamente y otra cosa es quién lo mata. El texto no dice quién lo mata, el texto solo dice que Jesús pone la vida voluntariamente para que lo maten. Es decir, Jesús está diciendo que Él no se resiste, no se opone a que el Padre lo mate. El pasaje dice que Él se ofrece, que Él pone su vida para que el Padre se la quite. Y una vez que el Padre se la quita, una vez que el Padre lo mata, una vez que el Padre lo ejecuta, entonces el texto nos dice que luego el Señor Jesús mismo vuelve a tomar su cuerpo con su poder. Eso es la resurrección. Pero en ningún momento esta frase de Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, niega que el Padre haya matado al Hijo. A una persona la pueden matar de dos formas. Primero, de forma contraria a su voluntad. Y segundo, una persona puede ofrecerse voluntariamente a morir por otro. Y esto es lo que está diciendo Juan capítulo 10 junto con Isaías capítulo 53 versículo 10. Que Cristo se ofrece voluntariamente a morir por el hombre a manos del Padre, y eso es lo que recibió del Padre. Disponerse a morir voluntariamente. Por lo tanto, jaque al argumento de este ciego y de todos los ciegos del amor de Dios. Ahora, al igual que en el caso de Abraham, Isaac no se negó a que su padre lo matara. De la misma manera, estimado oyente, aquí el nuevo Isaac, el Señor Jesús en el Calvario, tampoco se niega a que Dios, el Padre, le quite la vida. Al Señor Jesús no le quitan la vida a la fuerza, contra su voluntad, sino que Él, como Isaac, de su decisión, se dispone para que lo ejecuten, para que lo maten. El caso de Abraham e Isaac tipifica exactamente lo que iba a suceder en el Calvario. Era una profecía, era una tipificación. Primero, se muestra la voluntariedad del Hijo de Dios a ser matado. Y segundo, Abraham e Isaac anticipan que el Padre mataría al Hijo. Ahora, le preguntamos a este pseudo predicador, si el Padre no le quitó la vida a Cristo,
Si el Padre Dios no lo mató, entonces, señor predicador, ¿quién mató al Hijo? Este predicador dice que el Padre no lo mató, pero no dice quién lo mató. Es muy fácil criticarnos, pero no aporta ninguna respuesta de quién mató al Hijo. Razone conmigo lo siguiente. Los judíos ni lo tocaron, por lo tanto los judíos no lo mataron. Los romanos solo lo crucificaron. Ellos no podían matar a un hombre perfecto. Jesús no podía morir a manos de un hombre impío porque eso daría participación al hombre en la salvación, y eso sería orgullo para el hombre. El diablo no lo mató, sería lo mismo, sería darle participación en la salvación. Los pecados no lo mataron. Los pecados son acciones pasadas terminadas, no son una persona. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, una persona, mataba al cordero. Por lo tanto, los pecados tampoco lo mataron, como dice la religión falsa. Y por último, Jesús mismo no se suicidó. Si fuera suicidio, rompería la tipología del Antiguo Testamento, donde el cordero era matado. El cordero no se mataba a sí mismo, lo mataba otro. Jesús es el cordero. Si Jesús se hubiera suicidado, sería pecado y ya no podría ser el Salvador. Por lo tanto, el único candidato que queda para matar al Hijo de Dios es el Padre, el juez, en complicidad y unidad con el otro juez, el Espíritu Santo, tal como lo profetiza Isaías capítulo 53, versículo 10. Esta es la verdadera exégesis de Juan 10, no la eisegesis sentimental errada de este necio bravucón y arrogante, como muchos otros que hay por ahí. Así que jaque a este predicador sentimental, este predicador engañado y engañador, y también jaque a todos los predicadores falsos sentimentales del amor de Dios. Son ciegos, guías de ciegos.